clase de mercado de capitales con el profesor Osvaldo Segovia, esperando como siempre que se encuentren muy bien ustedes y su familia y que estén sobrellevando de la mejor manera esta cuarentena que, como siempre digo, los avisos comerciales antes de partir la clase, para que no sea solo materia, de alguna manera nos permite ver, disfrutar o si tú quieres, tomar en cuenta cosas que antes no teníamos. Así que bienvenidos a todos, muy agradecido como siempre, espero que le esté yendo hiper bien en las otras asignaturas, se estén acostumbrando de a poco a este modelo, lean harto respecto del trabajo a distancia, el teletrabajo, es lo que viene a futuro. Eh, este tema, conversábamos recién con algunos colegas ahí de lo que está trayendo, hay hartas noticias del mundo de la economía que hay que conversar hoy día, que hay que analizar. Recién conversábamos con mi colega respecto del impacto que trae la caída en el precio del petróleo. Se nos acercan los mercados de los commodities que vamos a analizar en nuestro curso, pero también se acercan dentro de las materias lo que es relacionado con los tipos de cambio, las divisas, y vamos a analizar los mercados de las divisas, las caídas de los tipos de cambio, las alzas, las proyecciones, vamos a utilizar algunos modelos de regresión lineal. O sea, viene una nutrida parrilla programática de contenidos que hay que revisar en este ramo, ¿ya? Para hoy día, ¿qué tenemos para hoy día? Lo que habíamos comprometido. Vamos a terminar, avanzar en realidad, porque esto nunca uno lo termina de analizar, el mercado de los bonos, ¿cierto? Los bond market, para ver un modelo que nos permita calcular el precio que nos genera un bono, ver también la rentabilidad que nos puede entregar un bono, un instrumento de deuda, características que tienen los bonos en términos de los elementos clave que de alguna manera nos ayudan a calcular el precio de un bono, ver los resultados de sus evaluaciones, de su primer control, de su primer taller, en este caso el primer test, ¿ya? Entonces el discutir un poco cómo nos fue, los resultados los vamos a ver a través de una planilla Excel, donde aparece la cantidad de preguntas buenas y la cantidad de preguntas malas que tuvieron, un poco hacer la retroalimentación respecto de qué les le pareció este modelo de evaluación, que es uno de los que vamos a ocupar, y prepararnos para lo que viene la próxima semana, que ya empiezan a aparecer el calendario con todos estos casos de desarrollo que vamos a aplicar de aquí a lo que nos resta el semestre, para que usted lo tenga en agenda. Hay que acostumbrarse a usar una planificación y nos permita desarrollar las evaluaciones de este semestre. ¿Ok? Entonces se nos viene por ese lado. Antes de partir, algún colega o algún colega que nos quiera, la primera parte siempre nos consulta, alguna duda de lo que estamos viendo, aunque sea de materia más atrasada, algún concepto, algún término, la idea es que siempre estén revisando el material que está en la plataforma, no solamente esperar hasta a la sesión. Y lo otro, me parece muy bien que algunos colegas lo estén haciendo, porque eso es lo que le estoy pidiendo con este ramo, que antes de entrar a la asignatura, antes de entrar a las clases del lunes y el martes, por favor le peguen una miradita a lo que están dando las noticias. Si pueden, una miradita al diario financiero electrónico, no lo compren porque es caro, al EMOL, al Mercurio Online, en la parte de economía y finanzas, ¿ya? También en la estrategia, que está en el electrónico también, y en los portales les aconsejo revisar el portal de CNN en español, y también si pueden echarle una miradita por último por internet al canal Bloomberg, un canal de noticias que transmite 24/7 desde Estados Unidos, donde muestra toda la evolución de los mercados. Digo 24/7 porque cuando no está operativo en los mercados abiertos, está repitiendo noticias. Entonces es interesante pegarle una miradita a todo lo que está pasando. Entonces, antes de partamos con algo bien interesante, unos minutitos, siempre en las clases, cuando yo hago la clase presencial, partimos con 5 o 10 minutos que sería en un programa de televisión o en una agencia de publicidad, una reunión de pauta. En esa reunión de pauta tomamos en cuenta algún tema que está ocurriendo, y para los que fueron entrando de a poco aquí al sistema, a lo mejor escucharon hablar algo que conversábamos con algún colega. Entonces le voy a pedir a mi coleguita que estábamos conversando recién, me parece que era don Francisco, no estoy seguro. Don Francisco Lepe, estábamos conversando hace un minuto. ¿Sí? Sí, profe. Ya, por favor, don Francisco, sería tan amable, prenda su cámara, por favor, y abra su micrófono. Sería tan amable de, no más allá de
4 minutos, darnos una panorámica de lo que está ocurriendo con el tema específicamente del petróleo. Esta modalidad, colegas, la vamos a aplicar en todas las clases, lunes y martes. Por lo menos 2 o 3 alumnos, el curso no es muy grande, así que podemos recorrer a todos los compañeros, 2 o 3 alumnos. La idea es que nos ilustren en no más allá de 3 o 4 minutos, como máximo 5 minutos al iniciar la clase, de una temática importante para el mercado de capital. Hoy día surgió específicamente el tema del petróleo, en realidad viene desde ayer. Entonces sería interesante de que ustedes para las clases se prepararan con noticias más o menos relevantes. Yo aconsejo siempre, antes de entrar a la clase los días lunes y martes, que usted en la noche, en un resumen pequeñito, 4 o 5 líneas en su cuaderno de apunte, tome nota de los hechos económicos más importantes. Concéntrese en los mercados de las divisas, los tipos de cambio, dólar, euro principalmente, cómo se ha comportado el peso frente al dólar y el euro. No importa si en este minuto no conoce muchos conceptos, probablemente por lo que ha escuchado puede ya armar una argumentación. Concéntrese en el mercado de los commodities, es decir, aquellas materias primas que tienen que ver con la producción genérica, petróleo, cobre, y por supuesto concéntrese o enfóquese en aquellas materias primas o commodities que tienen que ver con nuestro país. Se concentra en el precio del cobre. Ahí hay un tema bien interesante con el tema del cobre, así que aquí le vamos a dejar al final de la sesión, o en unos minutitos más, vamos a dejar nombrado a un colega. Aquí no hay mucha democracia, porque acuérdense que en esta empresa virtual, quien habla es el gerente y ustedes son mis especialistas, por lo tanto le voy a dar alguna tarea para la próxima sesión para que un par de colegas nos ilustren o nos aclaren o nos den en una pequeña exposición de no más allá de 5 minutos, ojalá con material audiovisual, es bienvenido, eso también es evaluado, respecto al tema. Me interesa que siempre estén averiguando respecto de los commodities, los metálicos o no los metálicos en términos de Chile. Necesito que me vayan contando qué es lo que está pasando con el cobre, qué es lo que está pasando con el litio. Dentro de las otras materias primas hay que estar siempre estudiando lo que pasa con la celulosa, que es una de las cosas que vendemos nosotros. Y otra cosa con la harina de pescado. Uno dirá, la harina de pescado es base para muchos productos alimenticios, sobre todo, por ejemplo, para alimentos para las mascotas y otros tipos de productos también alimenticios. Chile es especialista en eso. Necesito también que nos vayamos enfocando en los mercados, principalmente en el mercado que tiene que ver con los tipos de cambio, dólar, euro. Fijarse también lo que está pasando con el barril de petróleo, que es lo que está ocurriendo, que justamente lo que ahora mi coleguita nos va a ilustrar en un par de minutos más, y una panorámica siempre genérica de lo que está pasando con las grandes economías y los grandes mercados mundiales. Lo que está ocurriendo en China, es clave que China se recupere. Recuérdense que China era la fábrica del mundo y de alguna manera Estados Unidos se convertía como en la empresa del mundo, si pudiésemos tener una relación. Y Europa, la eurozona, se convierte en una especie de pilar bancario del mundo. Entonces tiene por un lado la fábrica del mundo China, por otro lado tiene, si tú quieres, la administración del mundo, la parte administrativa de Estados Unidos, y por otro lado tienes toda la parte bancaria, o sea, la parte que tiene que ver con el financiamiento, que lo tienes con Europa. Con eso tenemos una panorámica como para entender. Don Francisco, por favor, prenda su cámara y a los coleguitas les voy a pedir que tomen nota de lo más importante que nos va a relatar en 5 minutos nomás ya el coleguita Francisco respecto de la evolución y lo más importante del mercado del petróleo y cómo nos podría afectar. Todo eso es preguntable para el próximo control, 2 o 3 preguntitas, ¿ok? Don Francisco, el puente es suyo, como se diría en la Marina. Vale, perfecto. Yo, la verdad es que no creo saber mucho, o- pero lo que vi ayer es más que nada que el petróleo se desplomó y que básicamente era por una sobreoferta, o sea, porque había demasiado petróleo que ya prácticamente estaba costando almacenar, y por eso es que bajó por lo que estaba buscando ahora, que prácticamente llegó a precios negativos. O sea, por ejemplo, aquí sale que está a menos $3,43. Lo que yo no sé es que, o sea, ¿qué significa eso? Porque, por ejemplo, por otro lado también me sale que el barril está a $20 y que desde diciembre hasta ahora ha bajado $12. Por lo menos lo que también me di cuenta es que eso tuvo como un reflejo en el precio del dólar, que hizo, o sea, subió, ya que de alguna u otra manera eh, todas las inversiones que estaban en el petróleo se empiezan a refugiar en el dólar. Y también tuvo un reflejo en diferentes bolsas. O sea, yo veo que aquí
en Asia, en Europa bajaron acciones y que también que lo relacionan un poco con la recesión también que estamos viendo, con la posible recesión que se va a venir pronto. Pero no sé si tengo mucho más que eso, porque la verdad que fue como noticia que estaba viendo, tenía más dudas más que conocimiento. Perfecto, Francisco. Don Francisco Lepe nos acaba de dar una panorámica bien en general. ¿Ah? Lo pillamos de improviso, pero estaba bien preparado. Esto es lo que vamos a hacer, queridos coleguitas, durante las clases para lo que viene. Por lo tanto, la idea es que estén siempre activos. Durante la clase ahora les recuerdo la promesa que a partir de esta semana, la otra en realidad, empiezan ustedes a participar harto. Entonces, la idea es que no solamente tengan una escucha pasiva, sino que ahora sí que se convierte en una escucha activa. Cuatro o cinco puntos importantes, anótelos porque son todos preguntables. El mercado de los commodities. Primero que nada estamos hablando de los commodities. ¿Qué son los commodities? Y tiene que ver con el tema de los bonos que vamos a terminar ahora y a calcular. ¿Qué son los commodities? Los commodities es el nombre técnico a lo que se denominan los, comillas, activos de producción o materias primas genéricas. Por ejemplo, el petróleo, los metales, fierro, cobre, la harina de pescado, principalmente el rey de todos, el petróleo. ¿Qué son los activos? Estos activos nos permiten producir, fabricar, son materias primas genéricas. Por lo tanto, lo que le pasa al petróleo es clave mientras tengamos empresas que se dediquen a utilizar tecnología en base a los hidrocarburos para producir energía. Obviamente, los automóviles, el transporte y principalmente todo el tema aéreo. Ahora, en resumen, para que tomen nota, igual lo pueden revisar, aconsejo revisarlo porque es preguntable en la próxima sesión en la parte de los controles, ¿cierto? Esto ocurre o se remonta aproximadamente a unos 3, 4 meses atrás, se reúnen en el Oriente, antes de que empezara toda la crisis COVID-19, se reúnen en el Oriente, como es de costumbre, la OPEP, que es la Organización de Productores Exportadores de Petróleo, que está conformada por aquellas grandes naciones que se dedican a la producción, extracción y venta de petróleo, que la lidera obviamente los países árabes, pero también está integrada por países que están también en el Oriente, pero que es Rusia. Uno siempre que ha escuchado hablar de petróleo lo relaciona con Arabia Saudita, por ese lado. Pero Rusia tiene grandes fuentes de petróleo. De hecho, es uno de los productores más grandes junto a Estados Unidos. Estados Unidos hizo toda su fortuna, sobre todo en la parte norte de esa gran nación, con la extracción y venta de petróleo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Para que lo tomen en cuenta si es que no lo sabían. Se reúnen porque están notando que el barril de petróleo, hay varias clasificaciones en los barriles de petróleo, ¿ya? Está el barril Texas o barril tejano, obviamente una clasificación que tiene Norteamérica, está el barril Brent del Mar del Sur, que es una clasificación de un tipo de petróleo. El referencial para nosotros, para nuestro país, para América, es el barril Brent. Se reúnen los países petroleros, se reúne Arabia Saudita, también acompañando Rusia. ¿Cuál era el problema? Que el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo estaba cayendo. En su mejor momento, el barril de petróleo llegó a venderse en el mercado a una cotización sobre los $60 el barril. En algunos casos se llegó a disparar. Se entiende y huelga explicar que si sube el barril de petróleo, el precio, todos los derivados del petróleo suben, parafina, benzina, gas y todo. Y como nuestro país, yendo al tema local, depende de los hidrocarburos, Tesla todavía está a nivel de producción, pero no masificada de sus autos electrónicos. Por lo tanto, el tema del petróleo sigue y seguirá siendo, por lo menos, durante un tiempo más, un elemento importante en la economía mundial. Eh, Se reúne Rusia en este grupo de la OPEP y se trata el tema, ¿qué hacer para que el precio por lo menos no siga cayendo? De acuerdo a la economía keynesiana básica, lo que hay que hacer es bajar la oferta para que el precio suba por efecto de la escasez. O sea, hay que reunirse, bajar la producción y al momento de bajar la producción, el precio debería volverse al alza. Esa era la premisa fundamental cuando se reúnen hace aproximadamente unos 3 meses atrás, por ahí enero, diciembre, enero, se reúnen en el Oriente. Hay un puro problema. Cuando se reúnen no llegan a un acuerdo, lo que propone Arabia Saudita es bajar toda la producción, que todos los productores de petróleo, incluido Rusia, bajen la producción y de esta forma el precio del barril de petróleo tendería al alza por, como dije, la reducción de cantidad, es decir, la escasez. Hasta ahí va todo bien, era lo lógico, se ha hecho de repente, se han puesto de acuerdo para bajar la producción, pero Rusia se opone.
el argumento principal de Rusia es que si baja la producción Rusia, que tiene mucha producción, si la baja, eventualmente van a poder subir el barril de petróleo y los van a beneficiar a todos. Pero al bajar la producción, Estados Unidos, que tiene una gran producción, podría copar el mercado, sobre todo que el presidente norteamericano tiene una personalidad muy expansiva, muy imperialista. Entonces, él quiere, en ese tiempo, no estaba golpeado obviamente por la crisis del virus. Entonces, Rusia dice que no va a bajar la producción. ¿Por qué? Porque le da la partida para que Donald Trump, o sea, el gobierno norteamericano, entre al mercado del petróleo e inunde con petróleo norteamericano y por lo tanto al final se va a quedar con gran parte de la cuota de producción de petróleo. Dice que no en la reunión, Arabia Saudita no le gusta esa decisión y lo conmina a que obedezca, a que se pongan de acuerdo y Rusia dice que no lo va a hacer, prefiere retirarse de la mesa. Eh, Arabia Saudita entonces de una manera incómoda dice, ok, usted no lo hace, entonces yo voy a hacer otra cosa. Como no nos va a ayudar, yo acabo o voy a bajar el precio que tenía comprometido con mis clientes. Rusia estaba vendiéndole a clientes, a países, a eso me refiero, y Arabia Saudita, y baja los precios. Entonces Arabia Saudita de manera unilateral decide bajar el precio del barril de petróleo a los clientes que le había comprado. Entonces si a un país había comprado, voy a inventar, el barril a 50, Arabia Saudita se los cobró a 20 para entrar en una guerra de precios con Rusia en represalia por lo que había hecho Rusia, que no quería bajar la producción. Bueno, al final esto generó una espiral positiva para los países porque el barril terminó cayendo y cuando dimos esa entrevista hace tiempo atrás para CNN, el barril de petróleo estaba cayendo bajo los $30. Se había cotizado a 36 bajo los $30, llegó a estar a 60. Cerrando un poco esto, eso fue lo que pasó hace tiempo atrás. ¿Qué es lo que pasa ahora? Siguen los problemas y ahora el barril de petróleo está cayendo a precios nunca vistos. Y aquí viene el tema, y con esto cerramos, y para que termine de tomar apunte. La fabricación, el costo de fabricación o de producir un barril de petróleo, vamos a inventar, es de $10. Es más, pero de $10. Cuando el precio sigue cayendo, el margen de ganancia empieza a disminuir y por lo tanto empieza a ser negativo. Es como la libra de cobre. La libra de cobre en Chile, fabricarla, producir una libra de cobre, sale más o menos $2.05 la libra fabricada. Si se vende en más de 2.05 tenemos ganancia o un spread para Chile. Bueno, en el petróleo en este minuto el problema es que ese spread es negativo, es decir, sale más caro fabricar un barril de petróleo que venderlo, por todos los costos asociados en la cadena de valor desde que se fabrica hasta que se exporta a los países. Por lo tanto, como decía muy bien mi colega Francisco, el problema se produce que los inversionistas, como ahora ven que técnicamente el petróleo no es un buen negocio, se refugian en la moneda comercial que es el dólar. ¿Qué significa refugiar? Empiezan a comprar dólares. Y por lo tanto, al escasear el dólar, el tipo de cambio sube. Tema que vamos a ver en los mercados de las divisas. Sube el tipo de cambio y por lo tanto el dólar eh, vendedor, el que vende en las casas de cambio, que se ocupa para que usted, por ejemplo, viaje cuando podía viajar o que compre cuando quiere importar, se disparó. Y ayer, como dijo muy bien don Francisco, el dólar había cerrado al alza nuevamente y por lo tanto, beneficios en el corto plazo que tenemos. Uno pensaría, baja el precio del petróleo, bajan las bencinas, bajan los combustibles. Eso es verdad, pero acuérdense que los cambios, tanto las caídas en el precio del petróleo como la subida, no son inmediatos, no llegan inmediato a la economía chilena, llegan con un rebote, llegan un poco más lento. Por lo tanto, va a bajar el precio del petróleo, de hecho ya bajó, va a bajar el precio de la benzina, algunos pesos, tendería a bajar el precio de la parafina, el del gas, el gas licuado y todos los derivados del petróleo. ¿Quién debería estar contento si hubiese estado funcionando en la industria aeronáutica, que ocupan derivados del petróleo y por lo tanto volar habría sido más barato? Pero como la industria aeronáutica está parada, la caída del petróleo no nos ayuda en este minuto en mucho, al contrario, el efecto rebote que tiene con el dólar nos va a afectar más. Entonces, como decía muy bien mi colega Francisco, esto también es uno de los elementos o síntomas que usted ya tiene que analizar profesionalmente, tampoco emocionalmente, porque si no uno va a terminar primero en cuarentena y después con lo que trae la economía va a terminar suicidándose. Son los inicios de una recesión complicadísima y ya se están notando. En general, cuando empiezan temas de recesión, empiezan estos shocks de mercado. En resumen, caída en el precio del barril de petróleo e impacto inmediato en el tipo de cambio. Se va a notar, de hecho, si ven los mercados, el tipo de cambio está subiendo y por lo tanto eso significa que se van a encarecer las importaciones. ¿Cómo nos afectaría? Los países necesitan importar un producto, una maquinaria, un equipo que es de primera necesidad frente a lo fuerte que es el COVID-19, que son los respiradores. Por lo tanto, teóricamente,
las adquisiciones de tecnología médica que se hagan de aquí en adelante, o por lo menos en estos próximos periodos, van a salir más caras, ¿ya? Ahí tienen una panorámica que hay que trabajar. Al final del día, al final de esta sesión, voy a pedirle a un par de colegas que en la próxima sesión nos aclaren no más allá de 5 minutos la panorámica de lo que está ocurriendo con algunos elementos que le nombré, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver la próxima sesión. Bien, querido coleguita, a partir de esto entonces veamos un poco nuestro material. Partamos primero con el tema del cuestionario, cómo nos fue con el tema del cuestionario. Esta información de acá, que está en esta pantalla, la extraje de lo que es el Moodle, y en el Moodle aparece técnicamente los resultados del cuestionario. Estos son los resultados del cuestionario en términos de resumen, ¿ya? Esto lo voy a colgar en la plataforma, ¿ya? El primer cuestionario tenía la idea de que usted más o menos fuera viendo cómo se trabajaba, ¿ya? A grandes rasgos, según esto, me dieron el cuestionario 6 personas, doña Francisca, don Francisco, don Cristian, don Gonzalo, doña Pilar y don Diego. Son los colegas que me dieron el cuestionario. Aquí aparecen las 10 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si es 1 es porque la respuesta está correcta, si es 0 es porque la respuesta está errónea, ¿ya? Después hay un detalle que uno puede revisar en la plataforma, cuáles fueron buenas y cuáles fueron malas. Aquí está la calificación en términos cuántas buenas tuvo y la calificación de cuántas malas tuvo, ¿ya? Cada una valía 10 puntos, por lo tanto, por ejemplo, aquí tendríamos 80 puntos, 80, 80, 70, 80, 40. La fórmula de cálculo de la nota, siempre calculamos la nota así, para que ya lo tenga. La fórmula es los puntos que usted tiene, lo multiplica por 0.06 y al resultado de eso le suma 1. ¿Ya? Y con eso tendríamos la nota igual a 7. ¿Ya? Igual voy a colocar la nota acá. Entonces, eso es un poco la idea de cómo van a ser nuestros cuestionarios. El detalle del cuestionario lo vamos a ver después en la plataforma, en el Moodle. De ahí les voy a enseñar cómo ustedes pueden ir revisando. Quedan todas las preguntas en un banco de preguntas y son preguntables, valga la redundancia, después. ¿Ya? Esto es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos como resultado. Si les fue bien, perfecto. Si no les fue muy bien en esta primera, no importa. Estamos repasando conceptos. Recuerde, vamos a ir preguntando todo lo que hemos hablado, conversado en clase y hemos ido viendo en materia, ¿ya? Así que para que lo tengan. Eso lo voy a subir en la plataforma, ¿ya? Bien, vamos entonces a lo que nos importa hoy día y vamos a continuar y cerrar lo que nos quedó con los instrumentos financieros y tenemos otro PPT que se pone un poquitito más de cálculo y ahora empezamos a trabajar ya con lo que es técnicamente el cálculo de un bono. Entonces, vamos a retomar desde donde nos quedamos en la clase anterior, que eran las agencias calificadoras de riesgo, y de ahí meternos con el mercado de los bonos para tratar de meter las manos en un primer cálculo. Entonces, peguémosle una última miradita, unos 15 minutos a la parte teórica. Entonces, empecemos un poco a mirar lo que son los mercados de los bonos corporativos, ¿ya? Vamos a empezar a aplicar desde esta clase, ya partimos ya, pero de esta clase, preguntas durante la sesión para que no sea un monólogo de que el profesor hable, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, para los coleguitas que están presentes acá, en estricto rigor, por ejemplo, quisiera yo preguntarle a mi colega Gonzalo Rojas. ¿Está don Gonzalo por ahí? Don Gonzalo Sí, acá, Rojas. profe. Sí, acá, profe. Querido colega Gonzalo, ¿me podría a grandes rasgos nomás, ilustrar un poco lo respecto de los bonos en términos generales? Un bono como instrumento financiero. ¿Cuál es la utilidad que tiene un bono? ¿Para qué sirve? ¿Para qué podría servir a alguien que emite o coloca un bono en el mercado? Si quiere me lo ilustra con un ejemplo bien simple, lo más simple posible. Los bonos, yo creo que son como unos tipos de deuda. Ya, ¿qué significa que sea tipo deuda? ¿Qué significa primero deuda en los negocios? ¿Deuda es lo que entendería la señora Juanita de deberle dinero a alguien? ¿Eso es deuda? Dele nomás, si está malo, está malo. En esta primera parte, como recién estamos empezando, la idea es que después la argumentación que dé sea la correcta. Así que ahora tiene la posibilidad de equivocarse, coleguita. Así que dígame nomás, ¿deuda cree usted que es deberle dinero a alguien? Le adelanto que sí. ¿Pero por qué se llama deuda?
Doña Pilar, una consulta. ¿Por qué le llamamos deuda a los bonos? Tiene razón mi colega Gonzalo, se llama deuda. ¿Por qué le llamamos deuda? Y los bonos, ¿cuál es la utilidad que tienen? Coleguita Pilar, ¿está por ahí? Coleguita Francisca Alfaro, a Pilar, ahí ahora la veo. Pilar, ¿por qué le llamamos deuda a los bonos? El micrófono. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos deuda a los bonos, Pilar? Porque es un compromiso de pago que ejercen las personas que lo transan. Ya, y colega Diego Jiménez, ¿está por ahí mi colega Diego? Don Diego. Don Sí, Diego. profe. ¿Quién ocupa un bono? ¿Cuál es la utilidad de un bono? ¿Para qué nos serviría un bono? Con respecto a los bonos, lo tengo yo asociado más que nada a cuando el Banco Central emite bonos. En ese Ya, caso, ya. el Banco Central lo utiliza para ayudar a activar la economía. O En el caso sea, de que venda bonos, eh, es para, para inyectar dinero en la economía. o En el sea, caso de que, perfecto, perdón, en el caso perfecto. de que Diego, compre bonos para inyectar dinero en la economía. Sí. perfecto. Don Diego nos ilustra muy bien y ocupó como ejemplo el Banco Central. El Banco Central vende bonos y lo hace para obtener con la venta de los bonos, porque alguien lo va a comprar y quiere inyectar dinero a la economía. Perfecto. Al respecto, mi querido colega Cristian, una empresa cuando vende bonos, ¿qué estaría buscando? Ocupando el ejemplo de don Diego, si vende bonos, ¿qué es lo que anda buscando la empresa? Don Cristian. Como financiamiento, parte Perfecto, como colega. parte de Eh, acciones, no son acciones, son como préstamos. no son acciones, justamente, son como, más que préstamo, es conseguir financiamiento. Cuando una empresa vende bonos, lo que anda buscando es financiamiento. Perfecto, perfecto, por ahí vamos. Hay que estar repasando las materias, ¿ve? Entonces, acuérdese que ahora usted va a participar mucho más de lo que lo había hecho normalmente en las otras clases, ¿ya? Así que una escucha activa con lo que estamos viendo. Vamos con el tema de los bonos. Bien, coleguita, gracias por participar. Equivóquese nomás, ¿ah? Si en el peor de los casos, si se equivoca en clase, reprueba el ramo. En la vida real, si se equivoca, lo despiden. Así que equivóquese. Bonos corporativos o mercado de los bonos corporativos. ¿Qué son los bonos corporativos? Está la PPT ahí, la idea es que el profe no la lea y la vayamos explicando. A la larga, un bono corporativo no es más ni menos que, en este caso, una fuente de financiamiento, como alguien dijo muy bien por ahí. El colega ocupó una estrategia de aprendizaje muy interesante, que la idea es que la ocupemos todos, es que uno tiene que ir relacionando las cosas. Si te preguntan por algo y tú no te sabes la respuesta por ese algo, lo relacionas con otra cosa. Es así como el coleguita de los bonos de empresa saltó a los bonos del Banco Central y por ahí anduvo la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer en este ramo, ¿ok? Porque hay muchas cosas que manejar, hay mucho tema y hay mucho cálculo. Entonces no pueden estudiar, digamos, a estas alturas de la carrera, ya no pueden seguir estudiando con la misma metodología que aplicaban los primeros semestres, ya no va a funcionar. Tienen que ser ahora capaz de analizar información más que retener o memorizar. Eso era para los primeros semestres, que tampoco es una mejor estrategia. Bonos corporativos, primero que nada, instrumentos de deuda. Anote por ahí, siempre que hablemos de deuda, implica de financiamiento. De financiamiento. La deuda es el apalancamiento. Apalancamiento es financiamiento externo específicamente. Entonces, cuando una empresa para sus proyectos necesita conseguir dinero y ese dinero lo pide a un préstamo o en un préstamo, lo que está haciendo es conseguir dinero desde afuera de la compañía y por lo tanto es un apalancamiento. Otra forma de conseguir dinero desde afuera de la compañía es vendiendo un bono. ¿Qué es un bono? Es un título de deuda. ¿Qué significa? Que el que lo vende, en este caso la empresa, por eso se llaman bonos corporativos o bonos de empresa, queda, comillas, endeudada, o sea, le debe devolver un monto que se llama capital, igual que el banco, pero se lo debe devolver al que compró el bono. El que compra el bono es otra institución, puede ser otro país, puede ser un banco o puede ser una empresa, que compra ese bono no para ayudar a la empresa que lo vendió, sino que compra el bono para obtener rentabilidad, porque las empresas y las organizaciones y las personas naturales y jurídicas buscan rentabilidad en el mercado de capitales. ¿Ok? Por lo tanto, primera cosa, un bono es un instrumento de deuda, de financiamiento,
que para el que lo vende, significa obtener un financiamiento para un proyecto, y para el que lo compra significa obtener una rentabilidad por esa inversión. ¿Ok? Eso es el concepto en términos prácticos de un bono. A grandes rasgos, los bonos los podemos clasificar en 3 tipos. ¿Ya? Principalmente el que a nosotros nos va a interesar es el denominado bono corporativo o bono de empresa. Bono corporativo o bonos de empresa. Los bonos corporativos son aquellos que venden, y vamos a utilizar bien el concepto. Les recuerdo la materia. El mercado de capitales, como usted ya lo estudió, tiene a lo menos 4 grandes entes o figuras que aparecen. Están los que demandan o piden o necesitan recursos de capital, dinero para sus proyectos, las empresas y las personas. Están aquellos que tienen el dinero, que tienen la liquidez, por ejemplo, una AFP, organizaciones que tienen dinero. Por lo tanto, en un mercado de capitales, el dinero, el recurso de capital fluye, se mueve entre el que lo tiene y el que lo necesita. Para que el dinero o los recursos de capital pasen desde el que lo tiene hasta el que lo necesita, están los intermediarios, por ejemplo, un banco, una financiera, una corredora de la bolsa. Y arriba está de alguna manera supervisando que se cumpla la normativa nacional e internacional de los mercados de capitales, la superintendencia, por ejemplo. ¿Ya? Bien. En estricto rigor, un bono corporativo es aquel que es vendido por un, comillas, demandante de recursos, es decir, que busca financiamiento y lo vende en el mercado. ¿En qué mercado? En el mercado de capitales. Y ahí aparecen los intermediarios. Por ejemplo, una corredora de la bolsa, y la corredora de la bolsa lo que va a hacer es vender el bono en el mercado de capitales. Recuérdense que las empresas no salen a vender los bonos así como quien vende el pan en la calle o vende un producto. Tiene que pasar por el intermediario o el broker. Cuando la empresa vende el bono, cuando lo saca al mercado, se llama emisión del bono, emitir un título de deuda. Más adelante vamos a ver que también se emiten, por ejemplo, acciones. Emitir es sacarlo a la venta, proponerlo, ofrecerlo en el mercado a través de este corredor. Y cuando el bono, en este caso el instrumento financiero, se vende finalmente o alguien lo compra, hablamos de que el instrumento se ha colocado. En resumen, 2 palabras técnicas para los verdaderos y falsos para las materias. Emitir es sacarlo a la venta, proponerlo para que el mercado lo analice. Y ahí aparecen las agencias calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, que le dan una calificación a mi bono, si es más o menos riesgoso. Cuando salen a la venta, emisión, y cuando finalmente alguien lo compra firme, es decir, paga por ese instrumento, es colocación. El que paga por el instrumento le va a dar al que lo vendió un financiamiento que lo va a ocupar en sus proyectos. Y el que lo recibió, el que lo compró, quiere obtener, ¿qué cosa? Intereses o rentabilidad por ese instrumento. Por lo tanto, para el que lo vende va a significar una fuente de financiamiento, Finanzas 2. Y para el que lo compra, una alternativa de inversión, va a obtener rentabilidad. Por lo tanto, el primer tipo de bono es el bono que denominamos corporativo, que son emitidos, nótese la palabra, emitidos, no dice colocados, son emitidos, es decir, son sacados a la venta por las empresas no financieras. Por ejemplo, una empresa. Cuando los instrumentos o bonos que se venden son de instituciones del sistema bancario, por ejemplo, Banco Central o bancos privados, Falabella, Banco BCI, Banco Chile, Banco Central, o en Estados Unidos la Federal Reserve, la Reserva Federal, ese bono que también busca financiamiento, por eso está muy bien lo que dijo el otro colega, eso es de macroeconomía, también buscan financiamiento, esos bonos se denominan o se llaman bonos subordinados. Entonces los bonos corporativos, los que venden las empresas, bonos subordinados, los que son emitidos por instituciones del sistema bancario financiero. Y finalmente tenemos un tercer tipo de bono que nosotros no vamos a trabajar mucho, que es el bono de arrendamiento financiero. Lo dejamos ahí para la frase para el bronce, que son aquellos que tienen por objetivo el obtener recursos para operaciones de arrendamiento financiero. ¿Ya? Eso lo dejamos un poco fuera porque en Chile no se transan muchos de esos bonos. Entonces tenemos los que vamos a estudiar y los que emiten los bancos y los bancos centrales de los países. Tenemos los tipos de bonos. ¿Cuáles son los elementos de un bono?
¿Cuáles son los elementos de un bono? Todo esto ya entra en la materia de lo que podemos preguntar en un control, en alternativa para ir estudiando la teoría. ¿Cuáles son los elementos que tiene un bono? Y guardan relación con la fórmula, me voy a saltar una lámina y me voy a devolver, guardan relación con esta fórmula que nos va a importar la clase de hoy día, ¿ya? Y que nos importa, es decir, nos obliga a trabajar con Excel. También se puede hacer a mano, pero la gracia de Excel que lo hace un poco más dinámico y más rápido, ¿no? Entonces, los conceptos que me voy a retroceder en la lámina salen de aquí, para que tengan memoria de corto plazo y recuerden algunas cosas. Primero, en términos prácticos son 6 elementos que tenemos que tomar en cuenta, 4 relacionados con elementos de un bono y 1 que es el concepto. Primero, repasemos, un bono va a ser un título de deuda que requiere de un emisor para ser lanzado al mercado, ¿no? Lanzado al mercado, entonces lo emite, lo saca a la venta una empresa buscando financiamiento y, por lo tanto, ese instrumento es posible que sea vendido en los mercados secundarios. Nótese la palabra, nótese la frase, mercados secundarios, mercado primario, mercados secundarios, mercado primario. En los siguientes capítulos vamos a ver los conceptos de mercado primario y secundario. Aparte de lo lógico que el mercado primario va primero y el secundario después, aparte de esa lógica, la frase que más los representa es que el mercado primario es aquel mercado donde técnicamente sale el título de deuda, en este caso, a ser negociado y se vende. Por ejemplo, lo vende Falabella. Falabella vende un bono para que con el dinero recaudado por la venta del bono pueda levantar 3 o 4 plantas más o construir un mall. Estoy inventando un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Falabella? Falabella emite un título de deuda, un bono, con el dinero que recaude por vender ese bono, piensa construir un mall y convertirse en un referente en los malls, y lo va a comprar ese bono otra empresa o un inversionista extranjero, por ejemplo, que lo compra un jeque árabe. Cuando compra el bono que emitió Falabella, el jeque árabe cuando lo compró en el mercado primario. En términos muy simples lo estoy explicando, así casi a nivel de tierra, o sea, súper simple. Entonces, cuando Falabella vendió ese bono, ¿qué es lo que buscó? Financiamiento. El jeque árabe compra ese bono a través de un intermediario, por ejemplo, una corredora de la bolsa, que oficia de broker o intermediario. ¿Y qué es lo que va a hacer el jeque árabe con ese bono? No lo compra para ayudar a Falabella. Lo que hace el jeque árabe es que Falabella, por venderle ese bono, le va a pagar intereses, tal cual como si el jeque árabe, el inversionista que compró el bono, hubiese sido un banco. Entonces Falabella se compromete a pagarle intereses, se llaman intereses o cupones, durante un periodo de tiempo mientras ese bono tenga lo que se llama una vida útil. ¿Qué es lo que va a obtener el jeque árabe que compró el bono a Falabella? Va a obtener intereses que son fijos, constantes, de renta fija, durante un periodo de tiempo. Y al final, cuando el bono se le acabe su vida útil, o sea, la duración del bono, porque tiene una vida útil, ¿qué es lo que hace Falabella? Le devuelve el capital, que es el monto inicial de la inversión, que lo vamos a ver en la fórmula. ¿Qué obtiene durante el periodo de tiempo mientras el jeque árabe tiene en su poder el bono? Y nótese la expresión, mientras lo tiene en su poder. Obtiene intereses. ¿Pero qué puede hacer el jeque árabe? Como compró el bono la primera vez, lo compró en el mercado primario. ¿Qué es lo que puede hacer el jeque árabe? Vender el instrumento. O sea, vender el bono a una tercera persona. Finalmente, esa tercera persona es la que va a terminar recibiendo los intereses que devenga el bono mientras tenga vida y lo va a seguir pagando Falabella al segundo comprador. Cuando se vende en una segunda oportunidad o en una tercera o en una cuarta, se hablan de mercados secundarios. Se habla de mercados secundarios, ¿ya? Cuando entramos entonces se habla de mercado secundario. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo mi bono y mi bono presenta ciertas características. Una es que se transa en el mercado primario cuando sale la primera vez a la venta y después cuando se vuelve a revender o a recomprar, se está operando en un mercado secundario. Pregúnteme, colega. Lo que pasa es que, así como estaba diciendo, el bono suena muy similar a una acción. La única diferencia sería en que quien compra el bono no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene como poder frente a las decisiones de la empresa. Exactamente, esa es la definición mejor y simple que ha dado mi colega,
La diferencia principal entre un bono y una acción, ¿en qué se parecen? Primero, ambos buscan ser fuente de financiamiento. Cuando usted vende un bono como empresa, contextualicen en su mente que tienen una empresa, por ejemplo, que tienen un laboratorio, que son dueños de Bayer. Bayer, el laboratorio alemán que fabrica todo lo que es la famosa aspirina. Pero supongamos que Bayer ahora quiere empezar a investigar una posible cura para el COVID-19 y por lo tanto los laboratorios, por lo tanto sus instalaciones las quiere adaptar para investigación relacionada con el tema de vacunas. ¿Ya? Entonces Bayer, ¿qué es lo que dice? Voy a conseguir financiamiento. ¿Y cómo lo va a conseguir? Voy a pedirle préstamos al banco alemán. ¿Ah? Entonces le voy a pedir dinero al banco. Esa es una fuente de financiamiento externa, llamada deuda. ¿Qué puede hacer los dueños de Bayer? Pedirle dinero a los socios, que se pongan con más dinero en efectivo, cosa que los socios no van a hacer, es muy difícil. Lo tercero que podría hacer es emitir títulos de deuda, o sea, sacar a la venta bonos corporativos, para que lo compre, por ejemplo, volvamos al ejemplo, un inversionista del Oriente, un jeque árabe, que tiene mucha liquidez, que no le interesa el petróleo porque está muy barato, no está ganando nada, y quiere invertir en esta organización, en este laboratorio Bayer, que puede desarrollar una vacuna contra el COVID-19. ¿Qué obtiene el jeque árabe? Obtiene intereses. Pero, ¿qué podría también hacer Bayer? Y ahí viene lo que dice muy bien el coleguita, capitalizar la compañía. ¿Qué significa capitalizar la compañía? Podría vender acciones de la compañía. El que compra, que está afuera en un minuto y después cuando compre la acción se va a convertir en dueño de la compañía también, va a aportar con financiamiento. Y ahí viene la diferencia que muy bien explican nuestros colegas. La diferencia entre un bono y una acción es que en la acción te da el dominio de la compañía y por lo tanto, dependiendo del tipo de acción y de la cantidad de acciones que tenga el inversionista que compra, va a poder tener, aparte de derecho a voz, incluso derecho a voto. Se tienen que acordar un poco lo que vieron a lo mejor en otros ramos, igual acá nosotros lo volvemos a repasar, del tipo de acción, si es preferente o es acción común. Por lo tanto, eso lo vamos a ver cuando veamos el mercado de acciones, lo vamos a repasar porque en algún ramo lo estuvo mirando usted. Entonces, la diferencia fundamental entre un bono y una acción es que el bono no te da dominio sobre la empresa. Por lo tanto, si el jeque árabe te compra un bono del laboratorio Bayer para financiar su unidad de creación de vacuna, lo que va a recibir el jeque árabe, mientras tenga el bono en su poder y el bono tenga vida útil, intereses sobre el capital que prestó para la empresa. Pero si otro jeque árabe compró acciones de la empresa, va a tener derecho a utilidades vía dividendos si la empresa tiene ganancias. Pero además va a tener derecho a voz y a voto en las decisiones de la empresa. Y por lo tanto, ese jeque árabe pasa a ser también dueño de la empresa. Esa es la diferencia fundamental, ¿ya? En una hay dominio, acciones, en la otra no hay dominio. Eso explicado en términos simples, ¿ya? Dentro de las características de los bonos encontramos el emisor. ¿Quién es el que los vende? Ojo, aquí hay que usar bien las palabras técnicas. Emitir un bono, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, significa sacarlo a la venta. Colocarlo es sinónimo de venta firme, que realmente al que lo vendió. Es igual cuando yo tengo un restaurante y saco un producto a la venta, un plato, y yo lo ofrezco, lo estoy emitiendo. Cuando alguien me compra el plato o realmente se sirve mi comida, entonces hice realmente la venta. El emisor acá pueden ser entes públicos o empresas privadas, que son lo que estamos estudiando nosotros. Si son empresas privadas, entonces lo que hace la empresa es emitir una obligación que es negociable. La obligación, como ahí alguien lo dijo, es porque el que emite o quiere vender el bono está obligado a pagar intereses al que compra el bono. Y por lo tanto se habla de que son negociables porque el que compró el bono lo puede revender después. Es como que yo me compro un auto 0 kilómetros, lo ocupo un tiempo y después lo vendo y hay alguien que me lo compra a mí. Lo estoy vendiendo en el mercado secundario, ¿ya? Y para los entes públicos pueden ser el Estado. ¿Quién sería, por ejemplo, el Estado? El Banco Central. En caso de un país más bien federal, como podría ser Estados Unidos, como podría ser Argentina, el ejemplo más cercano que los estados son prácticamente países dentro del país. Estados Unidos son los Estados Unidos, por lo tanto en Argentina también hay estados en Argentina, es una federación. Entonces
también los bancos o los estados o las provincias, los municipios podrían eventualmente vender estos instrumentos. En Chile esto no corre obviamente porque las municipalidades no tienen mucho peso y las provincias, a pesar de que se ha instaurado el concepto de intendente provincial, un intendente que maneja las provincias, no ha funcionado con independencia como lo tendría en Estados Unidos. El ejemplo más referente es donde cada estado prácticamente es un país dentro de Estados Unidos, con su policía, con su gobierno, con su senado, con sus diputados, con su gobernador, que es como un mini presidente, ¿ya? El plazo, ¿qué va a ser el plazo? El plazo, o el term to maturity, es decir, el término o tiempo de maduración, en el léxico de los bonos se habla de la maduración del bono, de la maduración del bono. El bono madura, así como las frutas maduran, y cuando llegan en la fruta a su estado final para ser consumida. Aquí en este caso, en la maduración del bono es el periodo de tiempo en que el bono, comillas, paga intereses o tiene vida útil. Entonces, cuando el bono está madurando, o el tiempo de maduración, es el tiempo que este supuesto jeque árabe o inversionista va a recibir intereses. Y en términos específicos, como está ahí mirando usted en pantalla, va a indicar la fecha en la cual vence el bono y se cumple el pago del capital. Ojo con la palabra, ya usted maneja terminología. Capital. El capital en el fondo es el saldo capital, igual que el préstamo. Acuérdense que, y aquí está la diferencia fundamental, cuando vimos la tabla de amortización de un préstamo, aparece un saldo capital y ese saldo capital se va amortizando mientras dure el plazo del préstamo. Entonces parto debiendo 100, después 90, después 85 y así hasta que se liquida la deuda, se extingue la deuda. El saldo capital va disminuyendo. En el caso de un bono, el saldo capital no va disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que tú pagas son solo los intereses. Y cuando se le acaba la vida útil al bono, pagas el último interés, o cupón que se llama también, ahí devuelves el capital. Para que tengan en su mente y vayan contextualizando, esto es igual al crédito con aval del Estado, o el CAE, que reciben o que solicitan los estudiantes para financiarse. Es lo mismo. ¿Qué es el CAE o el crédito con aval del Estado? En los tiempos antiguos, el crédito solidario. ¿Qué es? El alumno solicita dinero al Estado, el Estado te pasa el dinero para que tú estudies y supongamos que la carrera anualmente vale 2 millones de pesos. Ejemplo, como tú todos los años pides el crédito, la carrera dura 5 años, ejemplo muy simple, 2 por 5, 10. Tú le debes al Estado 10 millones de pesos. Por lo tanto, el Estado te prestó un capital genérico de 10 millones de pesos. ¿Tú qué es lo que haces? La normativa, la reglamentación del crédito dice que tú vas a cancelar los intereses del, comillas, crédito con aval del Estado mientras estés estudiando. Y una vez que tú te hayas titulado, dice la cláusula 17 del contrato que se supone que firmaron y que ustedes la leyeron. Nadie la lee, pero dice eso. Dice, el firmante, el que firma el contrato, en este caso el estudiante, pagará los intereses del bono y posterior a que haya terminado la carrera, es decir, académicamente se haya titulado, cuando tú te titulas, terminas la carrera, transcurrirá un plazo de 24 meses o 2 años y dice más o menos así, habiéndose titulado o que el estudiante haya dejado de matricular en alguna universidad, se empezarán a cobrar lo que se llama el saldo capital. En otras palabras, durante tu periodo de estudios, los 5 años, tú estuviste pagando los intereses y se acumuló el saldo capital. Cada año te costaba la universidad 2 millones el arancel, como estudiaste 5 años, se te juntaron 10 millones de pesos. Ese es el capital. Mientras tú estuviste estudiando, tú estuviste pagando solo los intereses. En el caso de los bonos, habrías estado pagando los cupones del bono. Y la normativa, en el caso del CAE, dice que 2 años después de haber egresado, habiéndose titulado o no, y no habiéndose matriculado en ninguna otra institución de educación superior reconocida por el Estado, tú tienes que empezar a devolver el capital. En otras palabras, pasan 2 años y tú teóricamente debes devolver los 10 millones. Eso acá es el capital en los bonos. Entonces, mientras el bono tenga a term to maturity, es decir, el periodo de duración del bono, tú vas a estar pagando los intereses o cupones, y cuando el bono llega a su fecha de vencimiento, tú tienes que devolver el capital completo en una cuota grande.
Obviamente en la vida real los estudiantes no pagan todo el capital, pues, y se nota que algunos alumnos no pudieron encontrar trabajo en lo que estudiaron, por lo tanto ahí hay varias normativas para en una de esas no pagar el capital, pero en los bonos hay que pagar. Ese ejemplo es muy bueno porque, ojo, ¿quién te va a pagar los intereses? La empresa. Y entre una empresa y un banco, una empresa es más riesgosa. Y por lo tanto, usted ya se acuerda de la materia, los bonos entonces, cuando los califica una agencia calificadora de riesgo, Moody's, Standard Poor's, le puede dar más riesgo que, por ejemplo, los bonos que emite un banco. ¿Qué va a ser el cupón? El cupón va a ser en el fondo el interés. Nótese que no dice tasa de interés, dice interés. Sería el equivalente al gasto financiero, en el fondo, a lo que tú le pagarías al banco por haberle pedido dinero, y aquí va a ser para el que lo compró la ganancia, para el que lo vendió la pérdida o el gasto. La tasa cupón va a ser la tasa de interés de la operación, es decir, la tasa de interés que el inversionista, el que lo va a comprar, recibiría su ganancia, y para el que lo vende, el costo de financiarse con esa fuente. Cuando tú pides un préstamo, cuando la empresa pide un préstamo, le paga al banco una tasa de interés de colocación por el costo del préstamo. Cuando tú vendes un bono, tú pagas, comillas, un interés al que te compró el bono, que es la ganancia para el que te compró el bono y para ti es la pérdida o gasto. ¿Y qué son las amortizaciones? Esto es similar a un cuadro de amortización. Son las devoluciones del capital que se realiza del bono según el compromiso que se haya asumido con el emisor. Es decir, como yo voy devolviendo el capital, o lo devuelvo en una cuota o lo devuelvo por partes. Coleguita, pregunta. ¿Puede repetir lo de cupón? ¿Cupón y el El tasa de cupón. El cupón va a corresponder a los intereses que paga un bono. Mire, un ejemplo simple, lo vamos a ver en un cálculo. Esto es bien simple, mire, imagínese que yo vendo un bono y yo me comprometo al que me lo compre, esto es un invento, darle un interés del 10%, hagámoslo con números grandes para que se entienda. Entonces yo les digo, quiero vender un bono y les ofrezco una tasa de interés del 10% al que me compra el bono. ¿Quién me va a comprar el bono? No el que me quiere ayudar. El que me va a comprar el bono es porque busca un instrumento de inversión para ganar dinero. Yo le ofrezco el 10% y mi capital va a ser un bono por 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Que el que me compre el bono, le voy a dar un interés, una ganancia, llamado técnicamente un cupón, equivalente al 10% del capital del bono. El 10% de 100 millones son 10 millones. Entonces, los intereses o cupones se van a pagar anualmente y el bono va a tener una duración de 10 años. Que va a significar que si me lo compra el bono un jeque árabe, cuando me lo compre, yo le voy a pagar el 10% de interés sobre un capital definido en el bono, que se llama valor nominal, de 100 millones de pesos o de dólares. Entonces el jeque árabe sabe que mientras tenga el bono en su mano, lo tenga en su poder, va a recibir un interés, ganancia o cupón equivalente a un 10% del capital del bono que está implícito en la operación. El 10% de 100 millones de dólares son 10 millones de dólares. Entonces, si el bono duraba 10 años, 7 años, lo que dure, supongamos que dura 7 años, durante 7 años el que compró el bono va a obtener anualmente un interés o ganancia o cupón de 10 millones de dólares. El primer año, supongamos que lo compró el jeque árabe y lo tuvo el primer año, recibió 10 millones. Después lo tuvo 2 años y lo tuvo toda la vida del bono, no lo vendió, lo guardó, no lo vendió en el mercado secundario. Si lo guardó, anualmente recibió 10 millones de dólares, el 10% de los 100 millones que era el capital. Cuando se le acabe la vida útil al bono, que es el periodo de tiempo, esa es la vida útil, el periodo de tiempo que el bono paga intereses, ¿qué es lo que recibe el jeque árabe? Va a recibir el último interés, porque eran 7, tenía 1 por año y el bono duraba 7 años, y junto con el último interés, va a recibir el capital. El capital sería en este caso de 100 millones de pesos. Entonces, en su mente traten de visualizar. Miren en su mente un periodo de 7 años, primer año a final de año con interés vencido, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones. 7 veces 10 millones, y cuando llegue al último año, el último 10 millones, el séptimo cupón, junto con ese cupón, recibe adosado el saldo capital de los 100 millones.
Cuando usted pide un préstamo hace lo mismo, pero el saldo capital, si se recuerda el cuadro de amortización, el saldo capital no lo paga al final del préstamo, sino que lo va amortizando, es decir, lo va disminuyendo en la cuota. En cada cuota hay una parte de interés. ¿Se acuerdan? Si tienen memoria de corto plazo, ¿se acuerdan que en un cuadro de amortización los intereses van disminuyendo? Porque se calculan sobre el saldo, y como el saldo también disminuye porque usted lo va amortizando, entonces los intereses van cayendo. En un bono, los intereses son constantes siempre. Siempre paga usted lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso que el saldo capital nunca se achica, porque se mantiene. Cuando paga el último interés, son todos constantes, entonces usted paga todo el saldo capital. En un préstamo no, lo fue amortizando. ¿Ya? Lo vamos a ver en un cálculo. ¿Eh? Y en un bono también hay amortizaciones, que en el fondo es la devolución del capital. En el caso de un préstamo, todos los periodos de tiempo usted va pagando o devolviendo algo del capital. En el caso de un bono, puede ser así o puede ser el pago al final, como el que vamos a ver nosotros. ¿Ya? Avancemos un poquitito más. Ahora viene la parte de números. Ahora lo podemos entender con los números. ¿Ya? Veamos acá. Supongamos, volvamos el ejemplo, porque después vamos a empezar a trabajar todo esto con Excel. Volvamos al ejemplo del bono y pensemos que técnicamente un jeque árabe nos va a comprar a nosotros un bono. ¿Ah? Nos va a comprar un bono. Recuerde, ¿por qué yo vendería un bono? Porque busco financiamiento. ¿Por qué compraría un bono un jeque árabe? Porque le sobra dinero. Por eso le puse un jeque árabe. Pero saquemos al jeque árabe porque es un caso muy extremo. Veamos algo menos extremo. Una administradora de fondos de pensiones. Una administradora de fondos de pensiones tiene mucho dinero también, producto de los ahorros que hacen los ahorrantes, es decir, las personas que están cotizando en la AFP. Según la ley, un 10% más un porcentaje que va a las administradoras de fondos para la cesantía, más el APB, ahorro previsional voluntario, y más o menos tu cotización termina siendo de un 12, cerquita del 12%, porque hay un costo asociado que es la administración de la administradora de fondos de pensiones que te cobra por prestarte la asesoría especializada. Pero por lo menos el 10% de tu remuneración imponible, susceptible de pagar leyes sociales, va a parar a tu ahorro, es decir, a tu fondo de jubilación, con un tope de tantas UF según lo que dice la ley. Todo eso lo tiene que manejar. Acuérdense que está importante trabajar. La diferencia entre usted y yo, que yo soy más viejo nomás y ya estoy trabajando. Usted está importante hacer lo mismo en el área de los negocios. Por lo tanto, imaginemos una persona que tiene una renta de 2 millones de pesos imponibles, o sea que le van a cobrar las leyes sociales, salud, desempleo, jubilación, y el 10% de 2 millones son 200.000 pesos. Ejemplo, todos los meses yo le paso involuntariamente, porque no me gustaría, pero lo tengo que hacer, a la AFP 200.000 pesos. En 12 meses son 2.400.000 pesos que la AFP recauda de mí. ¿Y qué es lo que hace la AFP? Como yo firmé un contrato con ellos, los invierte. Compra instrumentos de renta fija y renta variable. Los bonos son de renta fija. ¿Por qué de renta fija? Porque la tasa de rentabilidad es conocida de antemano. ¿Se acuerdan que les dije que el bono me iba a dar un 10, un 7, un 8%? Por lo tanto, invierten instrumentos de renta fija. Esto es re importante porque los fondos de pensiones, los portfolios que vamos a ver más adelante, es decir, los grupos de instrumentos donde se invierte el dinero, están compuestos por instrumentos de renta fija y de renta variable. Renta fija, los bonos, porque es conocida de antemano. Por lo tanto, técnicamente, lo que hago yo, lo que hace la AFP, es comprar este tipo de instrumentos. Imagínense, el 80%, yo diría el 90% de la gente que está cotizando no sabe dónde va a parar la plata. Lo único que la gente reclama es que la AFP, comillas, vamos a usar un lenguaje coloquial, son sinvergüenza nomás, para no usar esas palabras. Y nadie más reclama, o sea, reclaman por eso, pero nadie le mete le hinca el diente porque capten las fórmulas. Usted va a captar que esto es simple, pero nadie maneja estos temas, entonces lo único que tú reclamas nomás. Entonces, a mí me interesaría saber dónde están invirtiendo mis dineros. Teóricamente, si usted trabaja y cotiza, tiene acceso con la clave para entrar a la AFP y podría ver la distribución del portfolio. Teóricamente, usted podría contactarse con su ejecutiva de cuenta y vamos a tener en línea después a una ejecutiva de cuenta de una AFP conocida que nos va un poco a hablar de cómo son las inversiones en el mercado de capitales
y nos va a contar cómo uno puede ver dónde están las inversiones, porque se supone que yo soy socio de la compañía, involuntario pero socio. Veamos este ejemplo de acá. Aquí necesito que tengan, que sean bien open mind, con la mente bien abierta para que entiendan lo que voy a analizar acá. Quiero que vean esta fórmula. Esta fórmula justamente me da los elementos clave para comprar o vender un bono. Por un lado, tengo estas que están aquí arriba, que es la fórmula que me da el precio al cual yo puedo vender un bono en el mercado o el precio al cual yo puedo comprar un bono en el mercado, según sea el emisor o según sea el inversionista o comprador. El VA va a ser el valor actual del bono. Les recuerdo, ¿qué me da un bono para el que lo compra? El bono le da cupones o intereses. Los intereses son los que se denominan técnicamente cupones. Durante un tiempo, mientras el que lo compró tenga el bono en su poder, mientras lo tenga, recuérdese que cuando lo compro se llama mercado primario y yo después lo puedo revender. Cada vez que yo revendo mi instrumento, mi bono, por ejemplo, entro al mercado secundario. Supongamos que yo quiero vender mi bono. Soy el laboratorio Bayern München, o el Bayer. El Bayern München es una ciudad en Alemania y es un club deportivo. El laboratorio Bayer, que se dedica a la fabricación de la aspirina, y él quiere vender un bono para que lo compre un inversionista con el objetivo de poder desarrollar un proyecto de fabricación de vacunas para el COVID. El que me lo compra va a querer pagar un precio. Es decir, que lo que va a decir uno cuando lo vende, oiga, yo le vendo un instrumento financiero que yo, el emisor, me comprometo a que mientras usted lo tenga en su poder, le voy a pagar cupones periódicamente. Los vencimientos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, ¿ya? Un bono puede durar tranquilamente 50 años, 10 años. Te me dirá, profe, ¿cómo 10 años? Los bonos del gobierno, los bonos que vende el Banco Central de Chile, son a 5 a 10 años. Hay bonos que vende la Federal Reserve en Estados Unidos, que son a 50 años. O sea, pasan prácticamente una generación completa y el bono sigue pagando intereses. En la Segunda Guerra Mundial, para financiar la maquinaria militar norteamericana y principalmente a los aliados, los bancos centrales vendieron bonos a 20, a 30 años para que los compraran países. Es muy raro que una persona normal lo compran realmente inversionistas de mucho dinero. Por lo tanto, mientras lo tenga usted en el poder, le va a pagar cupones. Pero si se fija, los intereses o cupones no los va a recibir de inmediato, los va recibiendo en el tiempo. Y un principio básico de las finanzas dice que el dinero, en la medida que pasa el tiempo, pierde poder adquisitivo, vale menos, producto de la inflación. Por lo tanto, el cupón que recibe hoy día tiene más valor en términos de poder adquisitivo que el de mañana o de pasado, el siguiente y el siguiente. Entonces, si mi cupón, como es fijo, es de 10 millones de pesos, supongamos el 10% del valor nominal o capital es de 10 millones, si yo recibo 10 millones a final de este año, no es lo mismo en términos de poder adquisitivo a los mismos 10 millones recibidos a final del próximo año, y así sucesivamente. Eso, en matemática financiera, que usted lo hizo, se llama descuento de valores, descuento de cantidades, o traer al presente una cantidad, o valor presente de una cantidad. Cuando tiene esta expresión donde tiene un número arriba y lo divide por 1 más algo elevado a algo, se llama valores descontados. Valores descontados. Esto que estoy haciendo se denominaría técnicamente descuento de cupones. ¿Qué significa? Descontar, traer al presente una cantidad. Por lo tanto, si se acuerda de matemáticas financieras, tasas de descuento, descuento de cantidades, o sea, traer al presente una cantidad futura. Y no sé si está haciendo evaluación de proyectos, no sé si lo está haciendo a la par con este ramo, ya lo hizo. Si lo está haciendo, o lo hizo, vamos a hablar de que los flujos futuros se traen al presente. Cada vez que usted toma una cantidad que la va a recibir en el futuro, esta la va a recibir al final del año 1, al final del año 2, al final del año 3, si los pagos son anuales, usted para traerlos al presente los descuenta. ¿Por qué los traigo al presente? Porque usted hoy día va a comprar o a vender el bono. Los cupones los va a recibir en el futuro. Y cuando el bono se le acabe su vida útil, es decir, termine de madurar, el que le vendió el bono, por ejemplo el laboratorio Bayer, le va a tener que devolver el capital. El capital tiene un nombre en los bonos, se llama valor nominal. El capital se llama valor nominal. Entonces, este flujo que está acá, este flujo de caja que está acá, demuestra
cómo el que vendió el bono, Bayer, y el que lo compró se comprometen a recibir y a pagar los cupones. Bayer va a pagar anualmente un cupón mientras dure la vida útil del bono hasta el periodo N, y al final, cuando el bono se le acabe la vida útil, va a recibir el último cupón. Todos los cupones son iguales, iguales, iguales. ¿Cómo se calcularon? Capital o valor nominal por la tasa de interés que da el bono. ¿Cuál es la tasa de interés que da el bono? La renta fija que da el bono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El que lo compró va a recibir cupones, y cuando reciba el último cupón, además, el que le vendió el bono le va a devolver el valor nominal. Entonces hay un problema. ¿Cuánto vale el bono? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el que lo compró? ¿Cuánto está dispuesto a cobrar el que lo vendió? La lógica nos dice que el que lo compró quiere pagar lo menos posible, y el que lo vendió quiere venderlo al mayor precio posible. ¿Por qué? Porque el que lo vendió con esto obtiene financiamiento. Y con esto el que lo compró obtiene rentabilidad por un dinero que no lo está invirtiendo en los activos reales. Recuerda, activos reales, empresas, proyectos. Esta es inversión en activos financieros. Este flujo que está acá, distribuido en el tiempo, se puede expresar con esta fórmula de acá, que es una fórmula que resume lo que está pasando acá. Si ustedes se fijan, los cupones son siempre iguales. Y abajo el denominador va creciendo en una potencia. Si aplica matemáticas financieras y aplica lo que aprendió en límite y continuidad, usted puede llegar a esta fórmula. Todo esto que está aquí, todo esto que yo estoy marcando, exceptuando esto, todo esto que está acá, todo esto que está acá, lo puede ver reflejado en esta fórmula. En otras palabras, todos los cupones futuros traídos al presente, es decir, llevados al hoy, equivale a tener esta expresión algebraica. Esto se llama límite y continuidad. Para eso servían los límites cuando uno lo estudió. Si ustedes se fijan, toda esta expresión que está aquí abajo está reflejada aquí arriba. Al sumar todos los cupones y traerlos al presente por una tasa de descuento, tengo esta expresión, más el último pago, que se llama valor nominal, en el periodo N. Pero escucharon una frase, traerlos según una tasa de descuento. ¿Cuál sería la tasa de descuento? El R. ¿Y qué es el R? El costo de oportunidad de usar esa fuente de financiamiento. El que pidió dinero prestado, incurre en un costo de oportunidad. Sacrificio. ¿Cuál es? Que tengo que pagarle los intereses al que me compró el bono. El que compró el bono incurre en un sacrificio. ¿Cuál es? Que tuvo que pagarle este precio que va a cobrar el que lo vendió, y ese dinero pudo haberlo ocupado en otra cosa. Por lo tanto, esta fórmula de alguna manera me permite calcular el precio de un bono y nos permite llegar a un acuerdo, oferta y demanda. Yo, vendedor del bono, estoy dispuesto a cobrar esto. Yo, comprador del bono, estoy dispuesto a pagar esto. Eso se llama precio de colocación del bono. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser calcular cuánto va a costar un bono dado los elementos. Anótelo. Este es el precio actual del bono. Precio actual del bono o valor actual del bono. N es la duración del bono. En este caso, el número de pagos del bono. Ojo con el detalle. Esto es como el préstamo. N va a ser el número equivalente en el préstamo al número de cuotas del préstamo. Cuando yo digo que el bono dura 10 años y los pagos son anuales, quiere decir que el N va a ser 10, porque como los pagos tienen frecuencia anual y el bono dura 10 años, entonces van a ser 10 pagos. Si yo digo que el bono tiene una duración de 10 años y los pagos son semestrales, quiere decir que cada año voy a recibir 2 pagos. Como son 10 años, el N va a valer 20. El N se relaciona con la duración del bono, pero implica el número de pagos, el N. Por eso que este es un contador, 1, 2, hasta llegar al número de pagos. ¿Qué va a ser el BN? Va a ser el valor capital o capital del bono. Es decir, así como en el préstamo, el monto que yo estaría pidiendo finalmente en el préstamo. Fíjense que esto es igual que un préstamo. Yo le pido al banco un capital, un BN, pero al final al banco yo le pago algo más. Le pago el capital más intereses. Entonces, yo podría calcularle el precio total que termino pagando yo por el préstamo. Le pido un capital,
me dan unas cuotas en un préstamo, me cobran una tasa de interés que se ve materializado en el pago de una cuota y finalmente el préstamo me sale a mí, ¿qué? El capital que pedí más los intereses. Sería como el valor actual de un préstamo. ¿Qué es el cupón? El cupón son los intereses del bono. ¿Y cómo se calculan los intereses del bono? Se toma el valor nominal, que siempre es el mismo, y se multiplica por la tasa de interés o de colocación del bono. La tasa de interés o de colocación en estos últimos minutos que nos quedan es el interés que va a pagar el que vendió el bono sobre el capital al que lo compró. Entonces, si el interés es un 10% y el valor nominal es 100 millones, 10 por 100, 0,10, 10 millones, por lo tanto los cupones serían de 10. Y todos estos flujos futuros, flujos de dinero, los traigo al presente. Y los traigo al presente por una tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Una tasa de costo de oportunidad o rentabilidad mínima que me va a medir a mí el sacrificio por tomar la decisión. Y aquí vamos a ocupar en primera instancia la tasa KI o KE, es decir, la tasa obtenida con el modelo KPM de valorización de activos financieros, el Capital Asset Pricing Model. Bien, como ya hemos trabajado esta parte, lo último, aquí están más o menos los tipos de bono, en el último minuto. Tenemos el que vamos a trabajar nosotros, el bono bullet o budget. Tenemos el tipo de bono cero, el bullet y el amortizable. ¿Qué es el bono cero? Significa que yo vendo un bono hoy día y al final de su vida útil tengo que, comillas, devolver todos los intereses acumulados y todo el capital junto. Es decir, pago una sola cuota que es monstruosamente gigante y se paga al final de la vida útil. Existe. En el tiempo cero recibo el precio del bono. Recuerda el precio del bono. Ese es el precio del bono en el tiempo cero. Y cuando el bono se le acaba la vida útil, por ejemplo aquí, en el T sub n, se paga todos los intereses, todos los cupones, más el valor nominal. Ese es el bono cupón cero. Existe el bono bullet. ¿Qué es el bono bullet? El bono bullet es aquel que estamos estudiando nosotros que en minuto cero, el que lo compra paga un precio, les recuerdo el precio, les recuerdo eso, ese es el precio. En el minuto cero, en un bono bullet, igual que en el cupón cero, en el minuto cero, el que lo vende cobra un precio, el que lo paga, paga un precio. ¿Qué recibe el que compró el bono mientras el bono tenga vida? Intereses o cupones, y todos son iguales. Todos son iguales. Esta flechita indica que todos son iguales. ¿Ve? Todos iguales. Y cuando se acaba la vida del bono, recibe el último interés o cupón más el principal o valor nominal. El principal o valor nominal sería esto de acá. Esto es el principal valor nominal o saldo capital. Entonces, el bono bullet se caracteriza por paga usted un precio o cobra un precio, paga intereses o recibe intereses, se muere el bono, se le acaba la vida útil, recibe el último interés y le devuelven el valor nominal o capital. Y el bono amortizable es parecido a un préstamo. ¿Por qué se llama amortizable? Porque usted en cada periodo de pago recibe parte de los intereses y parte del capital. Este es parecido al préstamo. Entonces, en el minuto cero, usted que lo compró recibe usted que lo vendió recibe el precio, con ese dinero financia sus proyectos y después usted queda comprometido como empresa a devolver o los puros intereses y después el capital, o a devolver todos los intereses acumulados más el capital, o a devolver parte de los intereses y parte del capital en periodos iguales hasta que se termine el bono. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la clase de la próxima semana, mis estimados coleguitas. ¿Ya? ¿Algún coleguita en este último minuto? Ya estamos pasados. ¿Algún coleguita que tenga alguna duda que quiera plantear antes de empezar a retirarnos para la próxima clase? Próximo martes tenemos control, nuevo test aplicado con la última materia, y el lunes vamos a trabajar netamente cálculo con el Excel. ¿Algún otro coleguita que quiera hacer alguna consulta? ¿No? Parece que estamos. ¿Sí? Bien. Siendo las 9:36, coleguitas, estamos pasados un par de minutitos. Quisiera darle los agradecimientos por haberme acompañado en la sesión de hoy día.
Espero que lo que hayamos aprendido nos esté ayudando, aparte de solamente pasar un ramo, sino que nos vaya trabajando. Dejamos las tareas para la próxima sesión. Doña Francisca Alfaro ha sido seleccionada para que está presente, si no me está escuchando, para que le recuerden a la señorita Francisca Alfaro. Francisca, para la próxima sesión usted inaugura, los primeros 5 minutos son suyos en pantalla, y por favor quiero que nos cuente qué es lo que está pasando con específicamente el dólar. La próxima clase la tenemos el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes, por lo tanto la evolución del dólar, lo que pasó el fin de semana, un pequeño cuadro sinóptico, 1 o 2 láminas, prepare 1 o 2 láminas con algún gráfico que nos indique el dólar, ¿ya? La evolución del dólar, la señorita Francisca. Don Diego Jiménez está por ahí. Sí, Don Diego Jiménez, para el lunes tiene usted 3 minutos, 3 minutos Francisca, 3 minutos Diego Jiménez, una slide o PPT por minuto, no más, súper ejecutiva. Quiero que me hable el lunes de la evolución del euro, y por lo tanto el colega Diego Jiménez se tiene que referir inmediatamente a lo que está pasando en la eurozona, un breve resumen de lo que está pasando en la eurozona, más allá de quedarse en la contingencia del virus, el impacto que tiene en la eurozona el virus. La colega Francisca, lo mismo, estoy anotando acá en mi libro, don Diego tiene que ver el euro, la doña Francisca Alfaro tiene que ver el dólar, y cuando digo el dólar, también lo que está pasando con la economía norteamericana. Don Gonzalo Rojas, ¿está por ahí, don Gonzalo? Gonzalo Rojas. Sí, profe. Gonzalo que tuve un Rojas. problema de internet hace poco. Ya. Don Gonzalo Rojas, el lunes usted tiene 3 minutos para que me cuente qué es lo que está pasando con el cobre en Chile, en los mercados mundiales. 3 minutos en promedio, 4 como máximo, 2 o 3 PPT o láminas, y me habla usted del cobre, don Gonzalo Rojas, del cobre. ¿Ah? ¿Ok? Y nos explica cómo está. Mi querido colega Cristian, ¿está por ahí don Cristian? Sí, profe, acá. Cristian Figueroa, por favor, para el lunes necesito también 2 o 3 láminas como máximo, y el lunes usted me tiene que explicar, don Cristian Figueroa, proyecciones para la economía chilena para los próximos meses, sobre todo en lo que nos resta del año, para ver lo que va a pasar con nuestro Producto Interno Bruto. Por favor, refiérase a las tasas de interés bancaria, cómo están, una breve figura, Producto Interno Bruto y niveles de cesantía, y me da su, comillas, opinión de lo que va a venir a futuro. ¿Les parece? Bien, hemos designado las tareas para mis colegas, ¿ya? Para la próxima semana tenemos a todos, a don Diego, a doña Francisca, a don Gonzalo y a don Cristian. Parten ellos la próxima clase. Les voy a subir a la plataforma la rúbrica para que sepan cómo los voy a evaluar. En la clase siguiente, los 3 colegas que no expusieron van a exponer en los temas que les voy a dar en la clase del lunes, ¿ok? El lunes vamos a ver bonos, cálculo de Excel, así que dejen preparado su Excel y les voy a subir a la plataforma la clase grabada y los ejercicios. Si no hay ninguna otra consulta, coleguitas, cualquier consulta me la hacen por interno. Quisiera darle las gracias por haber participado en la clase hoy día, que tengan muy buen día, que les vaya muy bien en las clases y cuídense mucho, ¿ah? Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Que les vaya muy bien.